Muy bien, seguimos en Tiempo Rural. Ya se encuentra con nosotros el doctor Ignacio García del Río, productor agropecuario, además presidente de Prograno, y también Carlos Segón, productor agropecuario, dirigente del sector agropecuario, asesor. Bueno, vamos a hablar de muchos temas porque hoy la verdad es que el campo da para hablar y mucho, ¿no? Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, la verdad es que nosotros teníamos muchas intenciones de hablar de, por ejemplo, este tema de cómo funciona el tema de los consorcios, cómo se ayudan los productores para salir de los problemas, pero la verdad que hay tantos temas que podemos hablar con ustedes que no nos va a alcanzar ni siquiera el programa. Pero, en definitiva, ¿cuál es la opinión del trabajo, de trabajar justamente en equipo, en consorcios? Carlos. Bueno, mira, en realidad los consorcios salen por la necesidad propia del productor de empezar a buscar en forma común soluciones, ya sea tanto para la parte de camino o de cuencas, porque se comparten problemas que únicamente se pueden solucionar en forma conjunta. Si uno mira la provincia de Salta, sobre todo la zona del este, que es la que tuvo el gran desarrollo, se da cuenta que hubo divisiones de catastro donde no estaba previsto los caminos. Entonces, en la medida de que toda esa zona era forestal o ganadera monte, generalmente se utilizaban las picadas de YPF como medio de comunicación o por donde sacar la producción. En la medida que empiezan los desarrollos y se empiezan a dividir los campos con alambre, surgen los problemas de por dónde transitar, y sobre todo teniendo en cuenta que las texturas de los suelos son muy complicadas y hacen difícil el tránsito por esos caminos. A partir de eso se empiezan a juntar productores afectados en una sola zona, formando los consorcios, y se empieza a diseñar dentro de propiedades privadas los caminos en comunes para poder desarrollar. Después, en acción conjunta con el gobierno de la provincia, se llega a un acuerdo para que se pueda volcar parte del impuesto inmobiliario para ayudar a solventar las inversiones que son muy importantes. Ahora, ¿alcanza ese dinero para las obras que habitualmente hay que hacer en el campo? Mira, los productores sí o sí necesitan los caminos, y de hecho nacen primero los consorcios, o sea que no tienen forma de escaparle. Lo que sí es muy importante la ayuda que significa el aporte de poder, una especie de desgravación del impuesto inmobiliario volcada a caminos que se usan en forma común. Esto lo contaba en el programa pasado el doctor Matías Olivuro, que administra estos consorcios. Ahora, ¿existe de parte del productor una confianza, una confiabilidad al sistema como para poner su plata, poner su dinero, a pesar de que no es mucho y no estamos en los mejores momentos de los rendimientos del campo, como para empezar a hacer estas obras? Mirá, la confianza va saliendo de la necesidad, y en la medida que se van viendo que los consorcios funcionan. Ya, por ejemplo, yo integro el consorcio del Chaco Salteño, que tiene más o menos 55 kilómetros que integran ese consorcio, donde lleva inversiones de cerca de 2 millones de pesos, y es la única vía por la que los consorcistas pueden sacar la producción. O sea hay que hacerlo sí o sí. Que sí o sí, y a pesar de las condiciones, es una inversión en la que no podemos evitar. Sí. Hacer una aclaración. En definitiva, el productor viene pagando el impuesto inmobiliario. Lo que se ha logrado a través de este acuerdo con la provincia es lograr que parte de ese impuesto que se pague se destine a los consorcios, ¿sí? O sea que, de todos modos, el productor se ve en la obligación de pagarlo al impuesto. Lo bueno es que poder utilizarlo, en vez de que vaya a rentas de la provincia a un camino en particular, es un beneficio, porque de todos modos el productor tiene que mantenerlo. Lo que está haciendo en este caso, a través de este acuerdo con la provincia, fue lograr que parte de ese impuesto
vaya a un fin específico a través de los consorcios. Y en definitiva esto también responde a un eterno reclamo de muchos productores que dicen que lo que ellos pagan de impuestos no se vuelca finalmente en las obras que se necesitan en el lugar, ¿no? Exactamente, sí, fue un poco el espíritu y cuando se consensuó con la provincia el revalúo, ver cómo se podía lograr afectar parte de estos fondos a las necesidades del productor a través de las necesidades básicas, ¿no? Camino, en algunas cuestiones de electrificación. El ideal obviamente es consorcios de cuenca, pero como decía Carlos, hay que empezar por algunos consorcios más chicos que son los de camino y después con los de cuenca se abarcará a varios consorcios de camino. Digamos que la idea es tratar de estimular entonces para que se sigan formando en otros lugares de la provincia este tipo de asociaciones o de consorcios como para trabajar en estos temas, ¿no? Al menos desde Programa y desde Sociedad Rural se viene haciendo un trabajo conjunto a través de distintas reuniones con los productores, un poco logrando esto, ¿no? Que confíen en la operatoria esta porque es una forma de destinar esos fondos a los consorcios, pero concretamente están haciendo reuniones, informando a los productores. En algunos casos nos acompañó el doctor Matías Uriburu, que en la cuestión legal les explicó el mecanismo para la conformación y la aplicación de los fondos una vez que los consorcios estén constituidos. Ahora, Ignacio, es indudable que ya hemos hablado hoy mucho acerca del diagnóstico de situación de la provincia y de toda la región por el tema de la sequía. Ahora la pregunta es, ¿cómo se sigue de aquí en más? ¿Cómo se recuperan los productores como para poder seguir pensando en producir de aquí en más después de estos 2 años de seca que hemos tenido? Pregunta sumamente complicada. A ver, los productores hacen su análisis de riesgo, asumen que invierten su dinero al aire libre y a veces no llueve. En estos momentos estamos tratando con la provincia de gestionar fondos de distintas entidades bancarias para generar créditos a una tasa menor que la de plaza y lograr mantener el circuito productivo al menos de la siembra, ¿sí? Lograr estar en etapa en condiciones de siembra. Indudablemente va a ser un inicio de campaña sumamente complicado. Nosotros esperamos que se mantenga la cantidad de productores y fundamentalmente porque cuando desaparece un productor, atrás desaparece también mano de obra y es difícil reincorporarse al circuito productivo. Va a ser una situación indudablemente muy compleja. Hoy los productores están viendo cómo renuevan los contratos de arriendo en aquellos casos que no sean propietarios. Entendemos y agradecemos por ahí la flexibilidad de aquellos propietarios que arriendan y este año lo van a hacer a porcentaje, teniendo en cuenta que no hay posibilidades de hacer adelantos para los contratos, pero indudablemente va a ser un año sumamente complicado. Carlos, el tema ganadero atraviesa un diagnóstico similar, ¿no? Sí, el tema ganadero, si bien todavía por el momento en el que estamos no muestra sus pérdidas, calculo que en 2 o 3 meses recién se va a empezar a sentir. De hecho ya la mayoría de los productores, tomando medidas anticipadas, están vendiendo su hacienda y tratando de liberar los campos para poder pasar este invierno que va a ser muy, muy duro. Esperemos que la primavera, octubre o noviembre nos pueda traer alguna ayuda con lluvia, pero creo que el stock ganadero de la provincia se va a resentir en forma muy importante. Bueno, esta mañana me estaban contando de que próximamente, creo que es el 14 de junio, no sé exactamente la fecha, se vuelve a hacer este remate que anualmente se hace en Sáenz Peña, en Formosa. Que es justamente la venta es un remate que se viene realizando a través de una consignataria nacional para ayudar a los pequeños productores. Es el 4º o 5º año que se hace y este año está triplicando la cantidad de haciendas que están anunciando que van a llevar. Sí, evidentemente el problema no es solamente de Salta. Formosa. Formosa, el Chaco, Tucumán y parte de Santiago del Estero, lo cual complica mucho más porque no hay compradores de hacienda, sobre todo para los vientres, que el tipo de hacienda que nosotros tenemos en cuanto a los vientres no es demandado para
la zona sur, ¿no? El resto de las categorías generalmente se están vendiendo todo lo que pueda ser para engorde, y ahí va la reposición, toda la vaquillona que debería entrar a servicio en los próximos años, que es lo que va a ser muy lento después la recuperación del stock de la provincia. Digamos que estamos viviendo un tiempo que todavía no hemos dimensionado las consecuencias que va a tener a futuro, porque bueno, todo dependerá también de cómo nos acompañen las lluvias de aquí en más, ¿no? ¿Ustedes se sienten en este momento como productores acompañados por parte de los organismos del Estado, por parte de legisladores y demás, en esta crisis que está viviendo el campo? ¿Quién empieza? Los dos. Nosotros, yo lo dije en alguna otra oportunidad, tenemos la suerte de tener un muy buen diálogo a nivel provincial, no puedo decir lo mismo a nivel nacional. Recién le comentaba a Carlos que mientras uno sufre una de las peores crisis del campo en mucho tiempo, Gendarmería Nacional y AFIP se dedican a hacer inspecciones en los campos. Nadie reniega de eso en sí, sino de la inoportunidad del momento en el que se hace, ¿no? Es decir, un productor que está agobiado por el clima, por la falta de cosecha, y lo único que recibe del Estado Nacional en este momento es un hostigamiento. Y como si eso fuese poco, no hemos logrado siquiera hasta ahora que se declare la emergencia a nivel nacional, con la necesidad y con los beneficios que eso podría traerle a un productor. Sabemos que se está trabajando en ese sentido, pero a nivel nacional definitivamente uno no percibe ningún tipo de acompañamiento. Sí, coincido con Ignacio de que sobre todo con el gobierno provincial tenemos muy buen diálogo. El problema es tan grande que creo que por ahí excede a las posibilidades del gobierno de la provincia, porque acá todo el sector queda endeudado por la pérdida de este año y va a tener que tomar más deuda para poder volver a poner el campo en producción. Yo creo que un poco acá se va a ver la capacidad de gestión que tiene el gobierno de la provincia para conseguir la ley de emergencia nacional. Creo que un gobierno que ha acompañado siempre al gobierno nacional no debería tener un revés en esta situación. Además por el tema societario que se crea en todos, no societario, perdón, social, que se crea en todos lados por la falta se rompe la cadena de pagos, no se toma la gente para los trabajos temporarios, bueno, todo lo que ya sabemos que sucede en todo el interior. Sin lugar a dudas, si uno va hoy por el interior, Joaquín B. González o la Jita, ya se ve el efecto de la cantidad de camiones que no hacen flete, los comedores que no trabajan, las estaciones de servicio que bajan su combustible. Esto no solamente afecta al productor, sino que va a tener una gran repercusión en la parte social de los pueblos del interior. Es notable, como dice Carlos, a nivel de comercios de todo el norte, el reclamo de los propietarios diciendo qué pasa que no se compran repuestos en esta época, qué pasa que no hay tanto abastecimiento de insumos. Hay que mensurar, de la provincia de Salta van a salir más de 80.000 camiones que el año pasado salieron. Es decir, no van a salir 80.000 camiones de la provincia de Salta, es decir, son 80.000 camiones menos que cargan combustible, comedores, gomerías, es un número enorme. Esto independientemente de la carga que lleva cada uno de esos camiones, ¿no es cierto? Pero en ese sentido hay que aclarar algunas cosas que con el gobierno provincial se vienen haciendo. Salieron las declaraciones de emergencia para prácticamente todas las producciones del norte, bueno, en realidad la Jita. Todas las zonas productivas y casi todos los granos, sí. Nosotros en su momento, en algunas reuniones con el gobernador, ministros, con el secretario de la producción, charlamos cuáles son las posibilidades de obtener o de generar mano de obra, y una de ellas era a través de las habilitaciones de campo, en los casos que corresponda, por supuesto, y en ese sentido hemos visto últimamente el dictado de una resolución que agiliza el trámite de esos expedientes, que por cierto eran excesivamente lentos. Bueno, creo que es por lo menos una reacción que tomó rápidamente el gobierno provincial para paliar un poco la situación social, ¿no? Qué bueno. Bueno, realmente, de esto puedo dar fe. Estuve hablando con el secretario de Ambiente de la provincia y el día jueves a la noche me confirmó que ya había firmado los expedientes para el llamado a 6 audiencias públicas justamente por este tema. Así que bueno, por lo menos una buena noticia para el sector. Y que te prometió la visita para el próximo programa, para tratar justamente ese tema aquí en Tiempo Rural.
Bueno, Ignacio García del Río, Carlos Segón, gracias por habernos visitado. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, en el próximo bloque vamos a hablar también de otra etapa o de otra faceta que tiene este tema de la emergencia agropecuaria. Va a estar con nosotros el diputado nacional Pablo Cosiner para ver cuál es el tratamiento parlamentario que va a tener este tema allí en el Congreso de la Nación.